favor, olviden el título. Ya, se me olvidó cambiarlo. Ok, pero durante esta clase, ya donde está la última parte, vamos a ver lo que tiene que ver con enfermedades ya, o cierto tipo de patologías asociadas justamente a fallas de regulación del ciclo celular. Okay. Ya vamos a ver fallas asociadas a regulación del ciclo celular. Entonces, como habíamos dicho y hecho hincapié justamente durante la fase de la gametogénesis, el ciclo celular es un proceso que es finamente regulado. Ya va a depender de factores tanto internos, ya en el sentido de cruce de información química, también como factores, ustedes vieron en el artículo que hoy día se leyeron, van a ver, por ejemplo, que de distintas fases de diferenciación, como la fase glicero va a depender del nicho, es decir, donde se encuentre la célula. ¿Ya? Entonces, durante esta fase vamos a hablar acerca de una enfermedad que es súper común, entre comillas, en los organismos, no solamente en los seres humanos, sino que en la mayoría de los organismos, que es el cáncer. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué es el cáncer? ¿Cuál es la causa del cáncer? ¿Existe algún tipo de relación? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que no me dé cáncer? ¿O qué es lo que yo estoy haciendo para que me dé cáncer? Este tipo de cosas son las dudas que continuamente tiene toda la gente. ¿Ya? Y de hecho, la mayoría de las preguntas científicas van a estar justamente a eso. Gran parte del artículo también está centrado en esas características. Sintomáticamente, por decirlo de una manera, ya, el cáncer es una falla en los mecanismos asociados a la regulación del ciclo celular. ¿Ya? Lo que produce que las células, entre comillas, cancerígenas, se reproduzcan sin ningún tipo de control, ¿ya? Llevando a cabo una proliferación del ciclo o que determinados tipos de mutaciones se manifiesten mucho más que otros. ¿Ya? Como habíamos dicho, estos tipos de cáncer y cómo vamos a ver depende de varios factores distintos. ¿Ya? En Chile, ¿ya? En nuestro país, los tipos más frecuentes de cáncer son los que están resumidos acá, tanto para niños como para las niñas. Los niños, un 26,9% cáncer de todos los cánceres son cáncer de estómago, un 20,9% de próstata, así que a cuidarse. Ahora ya no es tan invasivo el examen de próstata, así que para los chicos no es necesario que tengan tanto miedo. ¿Ya? Y el médico dijo que los hombres algunos les daba miedo porque decían que dolía. Y dijo que lo único que dolía un poco era el orgullo. Pero nada. Es terrible, es invasivo. Bueno, igual nosotros, la mía va al ginecólogo y es súper invasivo. Entonces, un poco no. Por el antígeno prostático. Pero el antígeno prostático, porfa, el antígeno prostático, si bien es una manera también de detectar el cáncer de próstata, por uno de los problemas asociados que no detecta el cáncer de próstata per se. ¿Por qué? Porque muchas de las células cancerígenas no generan respuestas inmunes. Entonces, no generan respuestas inmunes. Entonces, tú no vas a ver un cáncer en el tallo temporal del antígeno prostático. Lo vas a ver cuando está un poquito más avanzado. Entonces, todavía está la semiología, ¿cachai? Y el índice de estas religiones lo más, todavía más preciso. ¿Cachai? ¿Ah? ¿Comer y tocar? De reír nada, después te toca. El pulmón es 19,1% ya de los tipos. Colorectal 6,7%, hígado 6,2%, la vesícula biliar 6,2%. En el caso de las niñas, el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes, ¿ya? De hecho, hay una serie de campañas que se han hecho durante, bueno, siempre hacen campañas para prevenir el cáncer de mama, para promover el autoexamen. De hecho, en el caso de los hombres también, el examen de testículo, el cáncer de testículo también, si bien no es tan frecuente, también es entre comillas, fácil de detección. La vesícula biliar, un 15,3%, estómago nuevamente, no se cuenta el cáncer de estómago, es uno de los cánceres más frecuentes, tanto para niños como para niñas. ¿Ya? Cáncer de pulmón, 1,2%, colorectal y del cuello uterino. ¿Okay?
Pero fíjense una cosa, independiente del tipo de cáncer que sea, la mayoría de los cánceres están en regiones que están continuamente en división. Para que haya un tipo de cáncer necesitamos que nuestras células se estén dividiendo, ¿ya? De tal manera que existe un aumento de la proliferación. En el caso, no sé, pues del pulmón, las células pulmonares se están renovando de vez en cuando. En el caso del cáncer de cuello uterino también, en la mama son glándulas, cuando están produciendo, expresando su material genético continuamente. Chicos, celulares, por favor, eviten chatear. Gracias, amiga. Pero, ¿de qué se diferencia de los tumores benignos, entre comillas, con los malignos? Por ejemplo, de los determinadas estructuras. Bueno, las células benignas no cancerosas por lo general crecen local. Ya vamos a tener un aumento en la proliferación de determinados tipos celulares en regiones acotadas del cuerpo. Por ejemplo, sí, es que lo que pasa es que la clase que está, ustedes tienen impresión no es la misma que está acá. Ya, por eso le decía que vamos a tener que hacer algunas correcciones. Pero no se preocupen, no entren en pánico. Esto es más o menos lo mismo. Ya, yo les voy a contar cosas distintas. ¿Ya? De todas maneras, para contar con el video. ¿Ya? Y voy a subir un video con la otra clase completa por si también lo quieren ver. ¿Ya? Pero no entren, no sé. Los tumores malignos comparados con el benigno. Entonces, las células de tumores benignos por lo general crecen de lugares muy acotados, ¿ya? Y se deben, por ejemplo, una lesión pequeña puede producir determinados tipos celulares o una determinada región. Por ejemplo, el hígado. Ustedes van a ver que el hígado tiende a dañarse, por lo general, bastante después de forzarlo mucho, como al 18 o al año nuevo. El hígado, si bien es capaz de repararse, es evidente la tasa de reparación del hígado es muy lenta. Casi un año en poder dividirse una sola célula. ¿No? Por lo tanto, el hígado se repara muy poco. ¿Ya? Puede producir, por ejemplo, la misma herida, los puntos de la pata, los queloides, que son proliferaciones de las células de la dermis, un poquito más allá, pero no forman, por lo general, cáncer. Mientras tanto, que las células malignas o cancerígenas, ellas no solamente son capaces de dividirse con mucha mayor frecuencia, sino que son capaces de inducir a las vecinas a que también se dividan. No solamente son malas ellas, sino que también son malas personas, son malas influencias. No, son malas influencias. Y aparte, otra cosa que es súper característica de los tejidos y de los factores que liberan, no solamente van a inducir la proliferación de las células vecinas, ya, entre comillas, que se enfermen las células normales, sino que van a empezar a atraer tejido vascular. Ya van a empezar a atraer tejido vascular y van a empezar a formar, a irrigarse. ¿Ya? Los cánceres o tumores, tumores sólidos en este caso, siempre hacen analogía a los tumores sólidos, pero hay tumores que no son sólidos. Por ejemplo, no van a ver un tumor en la sangre. ¿Ya? ¿Sí? Depende del tipo de tumor. Ya. Uno de los primeros pasos, lo vamos a ver aquí. Está. Mira, lo que diferencia a un tumor maligno con un tumor benigno primero es la biopsia. Se buscan marcadores moleculares de determinados tipos de cáncer. ¿Ya? Si bien el síntoma, entre comillas, es un aumento de la proliferación celular, como nosotros vimos cuando vimos la regulación del ciclo celular, el ciclo celular está regulado por varias proteínas, por varias proteínas distintas. Entonces puede ser la falla en una proteína, en dos proteínas o en combinaciones distintas que pueden producir aumento del ciclo celular, regulación del ciclo celular. Es por eso que todos los cánceres son distintos, todos los tipos de tumores son distintos. Es por eso que hay algunos tipos de tumores que sí tienen vacuna y otros tipos de tumores que no tienen vacuna. En el cáncer del cuello uterino actualmente hay una vacuna para poder prevenir el cáncer del cuello uterino. ¿Ya? Mientras tanto que para algunos tipos de tumores más avanzados, como el mismo tumor de estómago o el pulmón, ya no hay directo. ¿Ya? Entonces, técnicamente, como ya lo he dicho, tenemos una célula primaria, tumoral, que aquí está representado como azul, que promueve la división de ella misma y de otras células vecinas, llama al tejido vascular a través del mensajero angiogénico, ¿ya?
Luego esta célula pasa por un periodo de desapego, ya ella se suelta de este tumor y entra al sistema circulatorio. ¿Ya? Cuando entra al sistema circulatorio, ella aquí, la primera barrera de defensa. Y la primera barrera de defensa es el sistema inmune. ¿Ya? Si es detectada por el sistema inmune, puede ser neutralizada. Si no es detectada por el sistema inmune, que en la mayoría de los casos no es neutralizada y continúa. Si esta célula es bombeada, principalmente a través de distintos tipos de fluidos, ya sea tejido sanguíneo o la linfa, puede ser traspasada a otro tipo de tejidos, como por ejemplo el pulmón. El pulmón, cuando llega a las vesículas del pulmón, ella es capaz de penetrar la arteria, salir de la arteria a través de un proceso que se llama extravasación, ¿ya? Y proliferar el distinto, ya hacer metástasis. Entonces, como la Camila preguntó en los primeros casos para detectarse un tumor benigno o maligno, es hacer una biopsia, buscar determinados tipos de marcadores moleculares. ¿Ya? El segundo es ver si el tumor es maligno. ¿Cómo voy a ver si el tumor es maligno? Hacer una fusión en los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son, entre comillas, como las universidades del sistema inmune, donde los glóbulos blancos están recibiendo los glóbulos blancos, ya están madurando. Entonces, una vez que una célula tumoral logró un nódulo linfático, la probabilidad de que entre en metástasis es muy alta, porque dice que se está paseando por todos lados y el sistema inmune le importa un carajo. Una de las primeras metodologías que se utilizó para tratar el cáncer, de hecho existían vacunas contra el cáncer desde ya muy antiguo, por ejemplo el cáncer de vejiga que lo quieran, era inyectar directamente en la región cercana bacterias. Entonces inyecto bacterias y aumento la respuesta inmune en esa región. Entonces, si quiero una respuesta inmune masiva en esa región. La inmune no solamente va a traer las bacterias, sino que va a tener las células cancerígenas. Eso es por algunas, pero no para todas. ¿Sí? Pero el sistema inmune no lo reconoce porque es del mismo cuerpo. Es del mismo cuerpo. Entonces no lo reconoce. De hecho, las estrategias nuevas para diseños de vacunas que están funcionando, hay un tipo de cáncer que aparece en los chicos, el osteoblastoma, por ejemplo, que aparece en los chicos durante la adolescencia. Las personas durante la adolescencia, cuando empiezan a crecer, aparecen los osteoblastomas. Es súper agresivo y se están diseñando vacunas, ¿ya?, contra ese tipo de cáncer con relativo éxito. Lo que se hace es sacar una célula cancerígena, se sacan células linfáticas y se le enseña en una placa de Petri a reconocer las células tumorales. ¿Ya? Luego yo hago proliferar las células del glóbulo blanco que son capaces de identificarlas y te las estoy inyectando cada cierto tiempo. Y eso se ha visto que muchos de los tumores entran en remisión cuando dejan de crecer, o incluso algunos pueden llegar a desaparecer. ¿Ya? Tú tienes esas dos estrategias: evitar que se divida, es decir, hacerlo, acotarlo, o inicialmente matarlo. Entonces, básicamente es la metástasis, que es cuando empieza ya a proliferar en los tejidos. Un ejemplo, si supongamos cualquiera de ustedes tiene un cáncer de mama y le detectan una masa en el pulmón. Esa masa en el pulmón, ¿qué es? ¿Un cáncer de pulmón o un cáncer de mama? Es un cáncer de mama que está haciendo metástasis en el pulmón. No es que tengan adicionalmente un cáncer de pulmón. ¿Por qué es importante eso? Porque el cáncer, como les decía, una célula de mama, ¿ya? Vamos a dejarle, va a generar, expresar determinadas moléculas, ¿ya?, que van a ser características de un cáncer de mama, ¿ya?, que van a producir su determinado perfil, que va a expresar determinadas proteínas que son características del cáncer de mama. Entonces, cuando ustedes van y forman una masa y se produce todo eso hasta llegar al pulmón, van a tener células que van a estar expresando las características del cáncer de mama en el pulmón. El cáncer de pulmón va a expresar sus propias características, entonces sus propios perfiles, ¿no? Por eso no son iguales. Por eso es súper importante, si tú tienes un cáncer y estás haciendo metástasis, si eres todo muy tarde, averiguar de cuál es el órgano corriente. Y tienen como un ciclo, el cáncer de mama, después hace una metástasis ósea. Claro. Primero es una, después la otra y después metástasis ósea.
Siempre lo van a ver en la mandíbula, por lo que empiezan a aparecer protuberancias o en los huesos del crecimiento, etc. Cualquier parte donde hay una lesión o un aumento del crecimiento puede producir también aumento del cáncer. ¿Ya? Pero, ¿de dónde viene todo este asunto? Como habíamos dicho, estas cosas provienen de mensajería, asociada con la expresión de determinados genes. Entonces, nosotros vamos a tener determinados genes que son capaces de verse afectados y que van a de regular de cierta manera la división celular. ¿Ya? Entonces, los distintos factores que pueden producir cáncer son todos aquellos factores que pueden efectivamente producir una alteración en los genes. ¿Ya? Nosotros vimos el video de la luz B, ¿no? Ya lo vamos a ver para terminar el curso, ¿ya? Para que quede claro su importancia. Entonces, distintos tipos de sustancias químicas, virus, ya como es el caso más común del papiloma humano que es capaz de producir cáncer, ¿ya? Radiaciones, cualquier tipo de cosas que produzca tipo de mutación. Ya vimos que la radiación produce los dímeros de adenina en algunos casos o algunas modificaciones de base, etc. ¿Ya? Todas aquellas que no se pueden. Entonces, bueno, los cánceres involucran no solamente un tipo de mutación, y por eso es que es difícil de detectar, tienen vacunas, terapia génica, etc. Porque implica varios tipos de señales, distintos tipos de señales. ¿Ya? Y como les decía, cada perfil de señales va a corresponder a cada tipo de cáncer que esté expresando. ¿Ya? Aquí vamos a ver las distintas fases que hablaba tu compañera de la proliferación del cáncer. Primero vamos a tener una mutación inicial, se produce un crecimiento benigno y si estas células están lo suficientemente acotadas, ustedes las pueden remover. Ya, de hecho, van a ver el tipo del estómago. Por lo general, cuando un cáncer agotado todavía no ha entrado en fases posteriores, ustedes pueden sacar segmentos del estómago sin producir ningún problema. ¿Ya? Las intervenciones quirúrgicas para sacar el tipo de tumores por lo general son complicadas y en muchos casos no son recomendadas porque si ustedes durante un procedimiento rompen esto o no está suficientemente agotado, ustedes durante el mismo procedimiento pueden hacer que las células salgan. Tiene cáncer, pero ni siquiera con una resonancia que viene entre el hígado, la bilis, parte de la vena cava y lo mejor para la casa. Claro. En ese caso, el tipo de cosas que es radiación, o en algunos casos no se hace quimio. Yo trabajo haciendo esto. Entonces, lo que se hace es hacer un tratamiento para poder achicar el tumor y así poder entrar a la zona, extraer el tumor en su menor expresión y estamos todo el rato con anatomía patológica. Pero ahí dice cuánto nos extendemos para la derecha, cuánto nos extendemos para la izquierda, hasta dónde podemos llegar. La idea técnicamente de los procesos de quimioterapia, la que está asociada justamente a este proceso de reducción o achicamiento o incluso estabilización del tumor, ¿ya? Tienen que ver con que van a afectar a todas aquellas células que están en división. Entonces tú vas a ver una persona que está en quimio, ¿ya? Y una persona que va a matar todas las células que están en división. La piel, claro, no va a discriminar. La única. ¿Por qué las células cancerígenas se ven más afectadas? Es porque las células cancerígenas se están viviendo más rápido. Entonces van a ser más, entre comillas, van a ser más afectadas por estos tratamientos que son más agresivos. ¿Ya? Y es justamente esta la segunda parte, donde se produce la mutación, la extravasación y la agresividad, tiene que ver con la frecuencia en que el tumor es capaz de liberar estas células cancerígenas al medio o atacar a las vecinas, como en el caso del pariente de la Vanessa, en donde lamentablemente las células tienden a ser bastante agresivas y a proliferar más. Hay tumores particulares que todavía no se sabe bien por qué ocurren o incluso pueden migrar entre estas dos fases, entre crecimiento y casi invasión, crecimiento casi invasión, a veces debe desaparecer. Un ejemplo de eso es el glioblastoma. El glioblastoma es el típico tumor cerebral que ocurre, ¿ya? Bueno, tumores cerebrales varios tipos. El glioblastoma tiene que ver con la inflamación de la glía y producción de un aumento de la glía en determinada región del cerebro.
Y el glioblastoma todavía no se sabe cómo ocurre, pero puede aparecer y después desaparecer. ¿Verdad? Sin ningún característica adicional. Y te dicen que espera una cantidad de años, y si en, no sé, unos 3 años, 3 a 5 años, perdón, y en 5 años el tumor no vuelve a nacer, se considera como en recesión y se le mantiene haciendo control, pero no hay, se considera entre comillas curado del tumor. Por eso es que en muchos casos de, no sé, se consideran como entre comillas milagrosas las sanaciones de los tumores glioblastoma. Bueno, técnicamente no es así porque estadísticamente el asunto vuelve a formar y a desaparecer. No es tan milagroso. ¿Ya? Vamos a hablar de protooncogenes y oncogenes. Los protooncogenes son genes, obviamente, que están encargados del control del ciclo celular. ¿Ya? Lo que hacen los protooncogenes, vamos a ponerlo acá, ya ustedes conocen las señales de conocimiento. Miren, fíjense, factor de crecimiento, receptor, enzima señalizadora. ¿Qué tipo de mecanismo de transmisión de mensajero es ese? ¿Ah? Evaluación por examen, pregunta de prueba. ¿De qué naturaleza tiene ese receptor, esa molécula señalizadora? ¿Es hidrofóbica, hidrofílica? Mecanismo por segundos mensajeros. Tiene un receptor de membrana entre el que une a un mensajero que va a transmitir. Entonces, este protooncogen ya es la porción del gen que está regulando la síntesis de este gen oncogénico que está ahí durmiendo. Producto de una mutación, el gen se activa y se vuelve oncogen y se convierte en una célula tumoral. ¿Ya? En condiciones normales, el protooncogen está siendo inactivado, ¿ya? Y está regulando el crecimiento normal. Cuando ese gen se ve mutado, se transforma en un oncogen y produce justamente la expresión de la división de la célula. Promueve la generación de división. Y bien, fíjense, los protooncogenes, CDK 4 y 2. Nuestra amiga CDK, que la habíamos visto con alta paciencia, con alta mitosis, y vimos que eran capaces de regular el ciclo celular, que están asociados principalmente a cáncer de vejiga y mama. Ya las desregulaciones. Por eso es que se consideran como protooncogen, cuando están expresándose de manera normal, regulando el ciclo celular. Las ciclinas, ¿ya? Ciclinas, también otras amigas que hemos visto que están emparentadas con estas otras amigas, son las CDK y tienen que ver con los tumores de pulmón y esófago. Y las CEMIC, proteínas que creo que nosotros vimos durante lo que tenía que ver con transcripción y traducción a material genético. CEMIC son moléculas encargadas justamente del reclutamiento de la RNA polimerasa, ya se considera como un factor de transcripción, asociado a linfoma, pulmón y leucemia. ¿Ya? Y así la lista es súper más larga, de hecho la corté de esas 3 cosas que eran las que nosotros habíamos visto durante la clase. ¿Ya? Y para terminar, quería mostrarles